Ya, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, somos el grupo 3. Bueno, los integrantes somos Orlando Luna Palomino quien habla, Harold Aibar Guamán, Jair Carreón López y César Vargas Alvarado. Nosotros nos ha tocado exponer el tema de ODS 4, educación de calidad. Avanzamos, por favor. Bueno, vamos a hacer una introducción con el tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? 4, el cual busca garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, ¿no? En todas las personas, ¿no? Promoviendo oportunidades de trabajo durante toda la vida. Eh, en el Perú, el objetivo requiere mucha importancia, ¿no? Porque hay muchas brechas históricas, ¿no? Donde habla de la calidad educativa, la desigualdad, el tema de territorio, que afecta principalmente las zonas rurales, indígenas y sectores, ¿no? Económicamente vulnerables. En los últimos años, el país ha impulsado diversas políticas orientadas a mejorar la infraestructura, ¿no? Educativa. Fortalecer también el tema de la parte docente, de la docencia, ¿no? Ampliar la continuidad digital, ¿no? Y reducir la deserción escolar. Sin embargo, persisten muchos desafíos, ¿no? Por falta de recursos, desigualdad y efectos que dejó la pandemia, ¿no? En niveles de aprendizaje. En este contexto, ¿no? Se analiza el avance de la ODS 4 en el Perú, donde el cual resulta fundamental, ¿no? Para comprender los logros alcanzados, ¿no? Los retos pendientes y las acciones necesarias para seguir asegurando la educación de calidad, ¿no? En el desarrollo del país. Avanzamos, por favor. Bueno, tenemos un indicador que es la tasa de participación en el aprendizaje organizado preescolar en el Perú. Avanzamos, por favor. Bueno, la tasa de participación en el aprendizaje organizado preescolar en el Perú, hay los datos más recientes, ¿no? Que provienen del sistema oficial de seguimiento en los de ODS, estadísticas, ¿no? Compiladas por el INEI, ¿no? Donde te habla de la evolución de tasa de participación. Según el registro de niños y niñas de 5 años, ¿no? En este aprendizaje preescolar, tenemos ahí un cuadro, voy a resumir, donde dice que a nivel nacional la participación se sitúa en un 98,9% en el 2024, lo que indica una cobertura muy alta, ¿no? Entre el 2015 y 2019 hubo un aumento gradual del 96 al 98,5%, ¿no? También nos dice que hubo una caída en el 2020 del 93,6%, probablemente asociada a las perturbaciones causadas por la pandemia que tuvimos con COVID-19. Y del 2021, ¿no? Como vemos, la tasa se ha recuperado, ¿no? De una forma sostenible hasta el 2024, que viene superando el 98%. Avanzamos, por favor. Hablamos un poco de las desigualdades por áreas de residencia, sexo y región. Igualmente, el informe del INI permite además de agregar por algunas características. Bueno, el área de zonas urbanas versus rurales, aunque ambos muestran tasas altas, el área urbana del 94 alcanzó el 99%, mientras que el área rural registró el 98,6% en educación. El sexo en 2024, la participación de niñas fue el 98,5% y los niños fue el 93,3%. Al igual que en las zonas regionales naturales, costa, sierra y selva, las tres regiones muestran valores altos, ¿no? En 2024, como es en la costa, el 98,8%, la sierra 99,8% y la selva 97,4%, ¿no? Interpretando las tendencias. En el 2021 en adelante se sugiere una pronta reactivación de la educación preescolar tras los efectos negativos de la pandemia. Los niveles cercanos al 99% indican que, ¿no? El término de acceso, ¿no? Perú está bastante cercano a la universalización de preescolar para los niños de 5 años, pero esto es una brecha que hay entre, ¿no? Entre lo urbano y rural, ¿no? O entre los sexos, ¿no? Que implica avances de equidad y cobertura, ¿no? Aunque la cobertura no garantiza la calidad. De hecho, en el documento del país para el seguimiento de la ODS, en la meta 4,2, donde contempla preescolar y atención integral en la primera infancia, aparece con tasa de participación en el aprendizaje con un valor de 97% en el 2022.
¿no? El cual, como resumiendo, no quiere decir que el ingreso de los niños al tema escolar no garantiza la calidad de aprendizaje, ¿no? Avanzamos, por favor. Tenemos, número 3, logros, retos y consideraciones para garantizar una educación preescolar de calidad. Logros observables. Volvemos a repetir la alta cobertura nacional, cerca del 99% de los niños de 5 años que están matriculados en una educación preescolar formal, ¿no? Reducción de brechas por el sexo, ¿no? Entre el urbano y el rural, lo cual muestra avances hacia la equidad de acceso o al ingreso de estos dos sexos, que es el niño y la niña, ¿no? Recuperación post-pandemia, ¿no? Lo que evidencia la resiliencia, ¿no? Del sistema educativo para tomar las matrículas preescolares. Por más que nos afectó el COVID, los estudios siempre fueron primordiales, ¿no? En el país. Hablamos un poco de las limitaciones y retos pendientes. Hablamos de cobertura igual calidad, el cual que muchos acceden, ¿no? Al preescolar, pero no garantiza que reciban una buena educación. Eso depende mucho de qué, de la infraestructura, capacitación de los docentes, el currículo del docente, la atención socioemocional, nutrición, etcétera, un montón de factores, donde la ODS 4 contempla también indicadores de calidad. Tenemos también, no todos los indicadores de la primera infancia están disponibles, ¿no? En la tasa 4.2.2, donde es la participación organizada, es solo uno u otro relativo de desarrollo infantil no integral, donde te habla de la salud, desarrollo, ¿no? Socioemocional y nutrición, ¿no? Pero son más difíciles de medir y muestran vacíos. ¿Qué quiere decir? Que que el ODS viene haciendo bastantes estudios, pero en estos puntos que son de salud y desarrollo socioemocional y nutrición, todavía hay brechas que no llegan a tener indicadores exactos o información que ayuden a controlar este indicador. Te habla también del impacto de mediano, largo y largo plazo. Te dice que es necesario vincular coberturas preescolares con resultados de aprendizaje, principalmente en la primaria, ¿no? Donde debe haber también no solamente el tema de ingreso, también retención escolar, inclusión, los niños que llegan a matricularse, pero no acaban el colegio. Las competencias, ¿no? Que estamos hablando socioemocionales, ¿no? Y la reducción de brechas. No basta con solamente matricular a un niño o una persona y listo, ¿no? Hablamos de calidad, hablamos de muchos indicadores y brechas que todavía no se, no están claras en el tema de indicadores. Vamos a avanzar, por favor. Y un poco qué nos indican los datos para hoy, ¿no? Y qué implicaciones tienen para el ODS 4 en el Perú. Como ya habíamos contemplado en los últimos años, ¿no? Una cobertura muy alta y casi universal, la educación preescolar en los niños de los 5 años, ¿no? Quiere decir que es un logro significativo, ¿no? Hacia la meta del ODS de 4.2 por el ingreso y por el porcentaje de matrículas ¿no? que hemos venido mencionando. Ahí tiene la mejora tras la pandemia, ¿no? Demuestra que el sistema educativo peruano tiene una capacidad de recuperación. ¿Qué quiere decir? Que por más que tuvimos la pandemia, siempre el estudio ha sido primordial en el país, pero la calidad debe ser primordial, ¿no? El cual debe cumplir un propósito de tener una buena educación con docentes de buena calidad para que la base de educación primaria sea esencial, ¿no? También dice para cumplir la totalidad del ODS 4, no basta el acceso preescolarización. Como hablábamos, necesita también el tema de calidad, infraestructura, profesores no capacitados, atención integral. Hablamos también de zonas vulnerables, ¿no? El monitoreo de desarrollo infantil, como podemos hablar que a veces niños se matriculan, pero no todos culminan el colegio, ¿no? Y hay muchos aspectos que todavía son brechas que todavía tienen que hacerse seguimiento y controles. Asimismo, es necesario fortalecer la recolección de datos y monitoreo de indicadores más allá de la participación, ¿no? El cual se debe incluir también el desarrollo infantil, el acceso equitativo y bueno, y redundamos con el tema de calidad educativa. Todos estos resultados son muy importantes porque el Perú sí viene desarrollando eh, un tema de escolarización con los niños de 5 años con un acceso muy alto, ¿no?
del 98% en 2024, pero todavía las brechas que venimos hablando, que es el tema de calidad, infraestructura y, y nutrición, todavía están pendientes para el control. Y son brechas que debe trabajar en el punto del ODS 04. Bueno, este es todo de este indicador. Seguimos con mis compañeros. Gracias. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a continuar con la explicación de las ODS en educación. En Perú tenemos que hablar de la tasa neta de matriculación primaria. En este caso, la tasa neta de matriculación primaria, de acuerdo a los datos del reporte de sostenibilidad SDR, tenemos que ha tenido un incremento a lo largo de los años, desde el 2000 hacia el 2023, teniendo una caída significativa en el 2020, como se puede ver en la gráfica, pero con ligera recuperación en los próximos años. De acuerdo a la actualización de los datos del INEI a través del Minedu, se ha también hecho una medición dentro de la tasa neta de matrícula de niños y niños de niños y niñas de 6 a 11 años, en donde de marzo 21 al 24 ha habido una progresión significativa de 4,7 puntos, lo que habla de una recuperación luego etapa pospandémica, ya que fuera de la realización o no de la matrícula, estamos hablando de una eficacia en lo que es el poder ir a clases y culminar el año escolar también. Algunos de los análisis que podemos sacar es esta mejora que ha habido en los años 21-23 con respecto a la que hay el 2020. Hay una diferencia, digamos, en el análisis que presenta el SDR y el Minedu, de seguro de acuerdo con el tipo de datos que se está tomando para ambos casos y la validación de rangos horarios, ¿no? Puede ser también lo que es la definición de la población, la variación de la metodología de medición y la diferencia en cobertura geográfica que ambos pueden haber realizado. Sin embargo, ambas gráficas hablan de una mejora notoria en cuanto al grado de nivel de matrícula y algunas diferencias en lo que son las zonas urbanos rurales que puntualiza más lo que la revisión del INEI. Hay de todas maneras factores y acciones que están vinculados a esta información. Se debe buscar, ¿no?, políticas de focalización pospandémica en la que se pueda reforzar campañas de retorno a clases, incluso hoy en la virtualidad y en el modo híbrido que hay en algunas escuelas de educación, sobre todo cuando hay el no poder acercarse a las aulas, se tiene que poder tener programas de inclusión y acceso escolar en zonas rurales, sobre todo, que están alejados a los centros educativos. Tiene que haber una atención diferenciada por sexo y zona para poder motivar la asistencia escolar para ambos géneros. Y hay retos que tiene como brecha el país. Hay una brechas urbanos rurales, de género, con respecto a la matrícula y a la ejecución o la eficiencia del poder llevar las clases. Hay una vulnerabilidad socioeconómica, la deserción y factores estructurales que habla de que no culminan el ciclo o inclusive no aprueban el año, ¿no? Entonces, estos son los análisis que podemos hacer a partir de la matrícula primaria. Muchas gracias. Buen día con todos. Yo voy a tocar sobre la tasa de finalización de la educación secundaria inferior en el Perú. Pasamos a la siguiente, Harold. Listo. Vamos a tocar sobre los datos nacionales más recientes. Según la INEI, en el año 2023, la tasa de finalización de secundaria baja representó un 86,8%. En el 2021 bajó al 83,5% y en 2022 subió al 86,2%. De esto también se reporta aumento de asistencia en secundaria, al 91,5% en el 2024, pero eso no es finalización. Se interpreta según el cuadro que podemos observar a la parte derecha. El indicador de finalización muestra que el porcentaje de estudiantes culmina el nivel esperado, ¿ya? Y los datos de finalización son más útiles que los de asistencia para medir el progreso de la ODS 4. Pasamos a la siguiente, Harold. Listo. Como segundo punto tenemos los datos internacionales relacionados. La Index Mundi de la UNESCO en 2019 nos dice que la tasa de finalización secundaria inferior en bruto llegó al 101,63%. En mujeres fue el 99,59% y en hombres el 103,72%.
Como podemos ver, estos valores pueden superar el 100% por repitencia, atraso escolar o ingreso tardío. Pasamos al punto 3. En el punto 3 tenemos las limitaciones de la información disponible. Nos dice que no existe un reporte oficial reciente entre los años 2023 y 2024, con una tabla completa por departamento. La mayoría de estos datos desagregados refiere a una asistencia o matrícula, pero no finalización. Según la Minedu, Escalé ha reducido la publicación de estadísticas abiertas sobre tasa de conclusión e edad normativa. Pasamos al punto 4, por favor. Listo, acá tenemos los datos desagregados y el análisis regional disponible. La IPE en el 2024 nos reporta que en Loreto solamente el 68% de jóvenes entre los 17 y 18 años concluyen la secundaria. Nos indica también que el promedio nacional estimado en ese mismo reporte, el 85% culmina la secundaria. Y la INEI publicó un documento de indicadores de educación según departamentos desde el 2013 hasta el 2023. Esto contiene estadísticas por región, pero no incluye la finalización secundaria inferior de manera clara y uniforme. En cuanto al área urbana y rural, nos dice que la asistencia y finalización son menores en zonas rurales y persisten desigualdades en infraestructura, calidad y acceso. Bueno, pasamos a la siguiente. Como último, tenemos las recomendaciones y la conclusión. Las recomendaciones metodológicas para este análisis, para esta ODS, es que utilizar el indicador de finalización, no solamente asistencia. Tenemos que complementar con datos de aprendizaje, repitencia y atraso escolar. Debemos cruzar información de la ENAO, del ESCALE y reportes de INEI para análisis por región. Y se debe considerar pobreza, lengua materna, ruralidad, acceso a servicios educativos. Como conclusión, está que el dato oficial más actualizado y confiable disponible es la tasa de finalización de secundaria inferior, ¿no? De Perú INEI 2023, que representó el 86.8%. Y por último, nos dice que existe información parcial por regiones, pero no una tabla nacional completa y reciente, para este indicador que se acaba de mencionar. Y para análisis ODS se debe combinar información oficial nacional y estimaciones regionales disponibles. Bueno, con eso concluimos la parte de la ODS 4. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre otro indicador, el cuarto, que es la tasa de alfabetización. Bueno, este indicador es en base a un porcentaje de jóvenes desde los 15 a los 24 años, donde pueden leer, escribir y con buena comprensión. El objetivo, ¿no?, es que sea un valor de 100 y actualmente en el año 2022 estamos en 99.3%. Es un ODS alcanzado en este indicador y está en camino, ¿no?, manteniéndose el logro, ¿no? La meta es 100, pero se ha habido bastante crecimiento en este indicador. Como vemos acá en el mapa, la tasa de alfabetización en Sudamérica, ¿no? Vemos que son ODS alcanzadas en tema de lo que es la tasa de alfabetización. Entonces, es un objetivo que a largo plazo se ha estado cumpliendo, ¿no? Acá, resumiendo o desglosando, jóvenes de 14 a 15 años, jóvenes, el 98% cumple con ese indicador. Los adultos mayores de 15 años están entre el 94 y el 95%. El Perú presenta una de las tasas más altas de alfabetización en Sudamérica, pero todavía existen brechas. Una de esas brechas es por edad. Por ejemplo, adultos mayores presentan niveles más bajos, ¿no? Esto es de 75 al 80% en promedio nacional. La alfabetización mejora claramente en generaciones, entonces las personas mayores son de otras generaciones en las cuales todavía la calidad educativa, ¿no?, está en proceso de mejoramiento. Brechas por región. Aquí todavía hay trabajo por realizar
¿no? Vemos que en las zonas urbanas la alfabetización es superior al 97% y las rurales están entre el 80 y 85%. Esto también implica lo que es la distancia, también los docentes, la baja oferta, infraestructura, ¿no? En la Amazonía, algunas regiones como Loreto, Ucayali y Amazonas todavía presentan tasas bajas, de 75 al 82%. Y esto es por la presencia de comunidades indígenas, con muy poca escolaridad formal. También existe una brecha por género, ¿no? Hombres de 96% al 97% cumplen con este indicador y las mujeres están entre el 92% al 94%. Y esto se concentra también en zonas rurales y en mujeres mayores a 45 años. Tendencia actual, la alfabetización muestra una tendencia muy creciente. eh, las brechas se van reduciendo, pero la reducción es lenta en zonas rurales y amazónicas, ¿no? Uno de ellos también ha sido a efecto post-pandemia, ¿no? Que eh, la educación se propuso para continuarlas, se había desde casa, ¿no? Pero algunas zonas rurales no tenían el acceso al internet, ¿no? No tenían a un aparato tecnológico para poder tener continuidad con sus clases, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Y en post pandemia se han ido adaptando ciertas cosas y el gobierno peruano ha estado trabajando para que la educación pueda llegar a todas las partes del Perú, ¿no? El programa Minedu también, para mejorar la alfabetización, tiene programas, ¿no? Como es el programa de alfabetización para jóvenes y adultos, programa de logros de aprendizaje, escuela multigrado bilingüe, estrategia Quédate en la escuela. Y lo último que hubo era Aprender en casa post pandemia, ¿no? Era reforzar los aprendizajes para los niños en el estado de lector. En conclusión, ¿no? El Perú todavía presenta avances importantes. Como vemos en las gráficas, estamos con una ODS cumplida en este indicador, pero todavía hay brechas importantes, ¿no? En temas de territorio, género y edad, en zonas rurales, amazónicas, y, y bueno, es parte del gobierno peruano, ¿no? Trabajar bastante en la educación de calidad, ¿no? Y que sea equitativo en todo el Perú y que sean compatibles con las metas, ¿no? Una recomendación es seguir fortaleciendo programas de alfabetización en zonas rurales y amazónicas, expandir la educación intercultural y bilingüe para superar brechas, reducir brechas de géneros con programas dirigidos a adultos mujeres, reforzar la recuperación de comprensión lectora post pandemia, mejorar la infraestructura y conectividad educativa en zonas dispersas y monitorear continuamente el indicador para ajustar políticas. En este indicador se resalta bastante lo que es la post-pandemia. Un caso es que muchos jóvenes no lograron adaptarse bien a la educación, ¿no? Por internet y no era muy entendible, ¿no? Porque ya que era algo nuevo para los niños, ¿no? Aprender a leer, comprender, ¿no? A distancia. Entonces, se ha venido trabajando a nivel de post-pandemia la lectura, ¿no? Y esto ha mantenido todavía la brecha, ¿no? Y el indicador de lo que es la alfabetización en Perú. Eso sería todo. Muchas gracias.